Un enorme placer poder estar acá en la RECIE con tantas compañeras y amigas que construyen la extensión universitaria en Centroamérica. Y bueno, un poco el diálogo y la generosa invitación que han dado para que hoy pueda compartir con ustedes un poco el recorrido o la experiencia que venimos desarrollando, porque lo digo que venimos porque nunca es en soledad. Más allá de que las titulaciones a veces son a título individual, valga la redundancia, pero bueno, algún día tendremos alguna universidad que permita que las tesis doctorales sean colectivas y no individuales, más allá de que recuperemos las voces de muchos compañeros y compañeras y el campo académico lo tenemos que poner en tensión muchas veces. Así que parte de este recorrido, que ahora voy a explicar por dónde vamos a ir, pasando y por qué etapas vamos a ir desarrollando, tiene que ver con diálogos, con construcciones colectivas que hemos venido haciendo con muchos amigos y amigas de Latinoamérica, no solamente, bueno, aparece Jenny, Ivania Padilla, Nicolás Terreros Barrios también, bueno, de acá de Argentina, Eleonora Gómez Castrilli, Santiago Puca Molina, Romina Colachi, Humberto Tomasino, y de Costa Rica, Ángel Ortega, Yasmín Pereira Ortega y Priscila Mena, entre otros y otras, y bueno, y Álvaro Martín Parada Gómez, han sido algunos de los compañeros o compañeras con los cuales venimos dialogando y construyendo caminos juntos. Me parece que como la canción, digamos, se hace camino a la par, y me parece que ahí también está alguna de las ideas que pretendo hoy vincular desde la comunicación como un eje transversal, a lo que tiene que ver con la extensión crítica, también algo que escribimos en su momento con Romina Colachi, con Julieta Filippi Villar de la Facultad de Psicología de Mar del Plata, que es una referencia absoluta en extensión universitaria y que vamos a ir transitando. Entonces, por un lado, un poco lo que me habían pedido también las compañeras es, de acuerdo a las charlas previas, empezar a hacer un pequeño desarrollo, breve desarrollo, de dónde venimos en términos de extensión universitaria, porque poco hablamos de eso, poco hablamos de la historia de la extensión, la referenciamos allá lejos y hace tiempo en la reforma del 18, pero poco investigamos y volvemos a recuperar cuáles son los orígenes o los pilares de la extensión universitaria y qué es lo que estamos desarrollando hoy, o lo que aparecen hoy como modelos emergentes que tienen que ver con una posibilidad de construir un mundo otro, un mundo nuevo, una universidad nueva, al servicio de los pueblos, desde los pueblos y en los pueblos. En ese escenario, un poco de las cuestiones que vamos a compartir tiene que ver también con un proceso desarrollado en la tesis doctoral, así que les voy a ir pasando algunas placas, diapositivas que elaboré para este encuentro, que lógicamente después lo vamos a dejar a disposición de quien quiera charlar. Ustedes me dicen cuando se presente, porque vieron que el problema que tiene el problema que tiene el Meet es que cuando uno presenta queda a ciegas. Ya, hablando de comunicación, no podemos ver en términos del Meet con quién estamos dialogando. Digamos, uno presenta y quedamos ahí. Bueno, parece que uno queda solo cuando ponen el Meet. A ver, un poco en la tesis doctoral arranco con algunas construcciones históricas para empezar a pensar por dónde viene circulando la extensión contemporánea, la extensión universitaria, pero sobre todo desde las referencias históricas y los marcos conceptuales que trabaja la extensión a lo largo de la historia y que tienen que ver con un recorrido que no es muy conocido, o sea, no hay muchos autores o autoras, bueno, autoras mucho menos, ya Romy habló mucho de eso también, más en los últimos tiempos aparecen a contar la extensión y sobre todo autoras que fueron invisibilizadas por aquellos que relataron la extensión universitaria. Como marco histórico conceptual de la definición o de la idea de extensión universitaria aparece Carlos Tunerman en nicaragüense, Agustín Cano desde Uruguay, o Humberto, que tienen muchísima referencia también, pero más sobre los últimos tiempos y sobre la historia, Jesús Cantero Jiménez y algunas contribuciones que hace Serna Alcántara
o Ramón Gingolzanes acerca de los modelos de extensión universitaria, que después vamos a ir recorriendo un poquito de eso para meternos en la parte que más interesa, en la perspectiva de comunicar las experiencias y por ahí lo más rico para ustedes, y no tanto esta exposición media teórica y rígida que suele pasar en algunas de estas cuestiones. En el 2016, Humberto Tomasino y Agustín Cano, en el texto que hablan sobre los modelos de extensión latinoamericana, trabajaban una hipótesis o una idea de que la actualidad universitaria no ocupaba un lugar destacado, la extensión, o en la agenda política de la universidad no ocupaba un lugar destacado de la extensión universitaria. Entonces no estaba ni en la agenda ni en la programática de la internacionalización de la educación superior la idea de extensión universitaria, pero sí se venía desarrollando fuertemente con algunas experiencias de transformación, sobre todo en eventos, en foros regionales, pero más impulsado inclusive desde las prácticas pedagógicas que establecían algunos docentes y algunas gestiones. Bueno, esta hipótesis que plantea Agustín y Humberto en el año 2016, hoy podríamos decir que se ha transformado y que ya hay mucha más agenda política y programática en donde la extensión universitaria ocupa un lugar central en las políticas públicas de las universidades o de la educación superior latinoamericana. De hecho, UDELAS, tenemos una compañera, una amiga como rectora, que es que venía de la vicerrectoría de extensión y que están impulsando una serie de políticas, como así también la UNA en Costa Rica y muchas universidades argentinas, en Uruguay, que están desarrollando directamente políticas o ejercicios de experiencias extensionistas desde políticas concretas, como puede ser en Argentina muchas de las cuestiones que vamos a ver con la implementación de un renglón presupuestario. Después lo vamos a ir viendo, pero bueno, cómo ha cambiado ese panorama del 2016 hasta la actualidad, lo cual nos permite comprender que se ha profundizado la práctica extensionista y las políticas de extensión a lo largo y ancho en América Latina y el Caribe, que son diversas, amplias, heterogéneas. Vamos a ir viendo un poco. ¿Cómo surge, cómo nace la extensión universitaria? Entre esos orígenes y debates, en un contexto histórico, desarrollé una breve línea de tiempo para no detallar demasiado y retomar algunos aspectos y discusiones de esa época, pero la gran mayoría de los autores coincide que entre el año 1872 y 1874, principalmente en las universidades inglesas, en Oxford y Cambridge, es donde surge la noción de extensión universitaria. Fundamentalmente surge a través de cursos de lectura hacia sindicatos obreros. Después vamos a ver qué es lo que pasó en ese contexto, pero aparece como una experiencia de difusión de la cultura de la universidad o de normatividad de la universidad, que dictaba determinados cursos con tales características para esa comunidad, entre comillas, inculta. Un tiempo después aparece la experiencia de las universidades andaluzas en Oviedo, principalmente con Carlos Altamira como principal referencia, que tiene un movimiento mucho más cercano a las universidades francesas. Y previo a esos contextos apareció, pero también es discutido porque, insisto, no hay mucho escrito sobre el tema, la extensión universitaria en Estados Unidos en el año 1869, no lo puse ahí en la gráfica porque también hay mucha discusión sobre eso, pero aparece el tema de las land grant. Las land grant eran grandes extensiones de tierra que la universidad compraba para desarrollar algún tipo de actividad. En realidad no tendría, esto lo vimos con un profesor norteamericano en unas jornadas desarrolladas en Uruguay, que la land grant no era considerada extensión universitaria, lo que sí era considerada era una extensión territorial de la universidad. Entonces, bueno, sobre eso hay que seguir investigando y viendo muchas de las cuestiones que aparecen. Lo que sí coincide la gran mayoría de los autores es que para Latinoamérica o la educación superior latinoamericana aparece la extensión universitaria con la reforma del 18, lo cual es un debate, no digo que esté agotado, pero sí que se ha escrito mucho sobre ello, aunque siempre hay aristas nuevas,
como lo que pasó en la CRES del 2018, donde aparecen los relatos de las compañeras, la primera vez que se le pone un rostro de mujer a la extensión universitaria, porque muchas veces habían sido muchas veces no, digo, mayoritariamente, fueron recortadas en sus pensamientos, y ahora vamos a decir por qué. Hay algunas experiencias previas que marcan un caldo de cultivo que las universidades públicas latinoamericanas venían ejerciendo en materia de extensión universitaria, y que cambia totalmente la raíz de cómo fue concebida en las universidades inglesas, mucho más cercana a las universidades populares también, como fue la de Oviedo, pero con un carácter eminentemente político. Político entendido como herramienta de transformación social, no como una política partidaria. Entonces hay dos experiencias, que es en el año 1905, Joaquín B. González, el rector de la Universidad Nacional de La Plata, inaugura los primeros cursos de extensión, que un tiempo después, alrededor del año 1926, se crea la primera radio universitaria del mundo, que es la Radio Universidad de La Plata, donde empiezan a desarrollar conferencias de lo que hoy se conoce comúnmente como la comunicación de la ciencia, es decir, docentes académicos que difundían a través de un medio de comunicación, divulgaban a través de un medio de comunicación el quehacer de la ciencia universitaria. Y en 1908 hay un libro muy lindo sobre esto, que trabaja esta perspectiva de estudiantes americanos reunidos en Montevideo, en lo que se denominó como la Liga de las Américas. Los estudiantes americanos del continente americano se juntaron para empezar a pensar hacia dónde tiene que ir la universidad y hacia dónde tiene que ir la extensión universitaria, y apareció un relato que contenía las voces de esas discusiones, muy interesante, que habían participado, digo, por esto, El rostro de la mujer y El pensamiento fue ocultado, dos compañeras, Magda Portales y Milita Friedman, argentina y peruana, respectivamente, las cuales no fueron incorporadas en los relatos finales de ese documento. Bueno, un tiempo después aparece la Reforma Universitaria Estudiantil de Córdoba, que tiene que ver, como decía en el manifiesto de Deodoro Roca y en otros escritos, no solamente con una reforma universitaria que repensaba críticamente la universidad, alejada de esos muros clásicos, tradicionales, elitistas, academicistas, positivistas, eclesiásticos, sino que promulgaba más que una reforma estudiantil, una reforma social. Digamos, ahí aparece otra vez un escenario de una revuelta estudiantil que transforma la universidad pública latinoamericana, y cuyo principal soporte ético, político y humanista tenía que ver con la extensión universitaria como el compromiso social de la universidad. En realidad, uno de los primeros detonantes para la manifestación de los estudiantes es cuando suprimen las prácticas que desarrollaban los estudiantes de medicina en el hospital de clínicas. Digamos, ahí aparece un rechazo del movimiento estudiantil que toma el rectorado, y que aparece, bueno, lo que conocemos mucho tiempo después como el manifiesto liminar, que da cuenta de muchas de estas cuestiones. Continuando con la línea de tiempo, aparecen casi a principios de la década del 50 y sobre finales, conferencias de universidades latinoamericanas, la primera conferencia de la UDUAL en 1958, la segunda conferencia de la UDUAL en 1972, que tiene que ver también en pleno contexto en donde aparece el texto que para nosotros es fundante, sobre todo desde el campo de la extensión crítica, comunicación o extensión, la concientización en el medio rural, aparecen debates que le van a adosar a este apellido de extensión universitaria, entre comillas, la idea de difusión de la cultura. Algunas cosas que vamos a ver a continuación. En 1999 aparece, bueno, la ULEU, que es donde también estamos formando parte de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria. A grandes rasgos, estos son los grandes hitos históricos en términos de extensión. Los he resumido de manera muy breve, corta y abrupta, como para no aburrir mucho, pero para dejar alguna cuestión, y hay mucha lectura sobre ello para hacer. Aparece algunas ausencias que tienen que ver con lo que las dictaduras militares han hecho en nuestros territorios y los avances y retrocesos que ha tenido la extensión en términos de estas políticas universitarias y de educación superior en América Latina y el Caribe. En el caso de Argentina, hoy estamos atravesando con mucho dolor la presidencia de Javier Milei, que ha producido
el retroceso de un montón de políticas que se venían implementando y que a continuación, un poco más adelante, vamos a ver en cuanto a otra línea de tiempo. Vamos a recuperar algunas de las cuestiones que aparecen en esta línea de tiempo. Cuando hablamos del Congreso Americano de Estudiantes, fíjense, planteó, este es un libro que data de 1908, de Jorge Brown, que aparece recopilando los debates que se produjeron en el Congreso. Las conferencias de la UDAL también tienen recopilaciones. Fíjense la conciencia política que había en ese entonces de documentar algo que hoy estamos analizando críticamente desde la extensión universitaria, cuando se nos castiga porque la extensión no produce conocimiento, que eso lo hace el campo academicista. Tiene que ver muchas veces con esto, con que a veces tenemos un montón de experiencia y no la sistematizamos, no la comunicamos. Entonces, bueno, ahí había una clara conciencia de que cada congreso tenía que tener no solo un documento final, sino un material concreto de lectura que contenga todas las discusiones y todas las voces. Fíjense lo que planteaban los estudiantes, algo que aún hoy, que han pasado varios años, todavía seguimos discutiendo. Un estudiante, Jorge Cabral, propone: si el pueblo, señor presidente, no puede ir a la universidad debe ir al pueblo. Y la universidad ir al pueblo, señores, con el objeto de que el pueblo pueda ir a la universidad. O sea, el principal debate extensionista en el Congreso de Estudiantes Americanos es que la universidad no estaba atravesada por la clase trabajadora. Entonces, había que romper los muros universitarios para que el pueblo o la universidad se llene de pueblo. Recordar el documento y la voz de Ernesto Che Guevara en la Universidad de las Varillas, ahí en Cuba, cuando habla de que la universidad se pinte de negro, se pinte de mulato entre sus estudiantes, se pinte de campesina, de obrera, entre sus estudiantes, docentes, no docentes y gestión. ¿Qué quiere decir eso? Que la universidad no es el patrimonio de nadie, sino que es el patrimonio de un pueblo. Esas mismas discusiones 100 años después las seguimos teniendo, porque hay una élite que intenta apropiarse de la educación superior, que piensa que la universidad pública latinoamericana es una fábrica de hacer chorizos. Eso es una metáfora que nos gusta decir acá. Chorizo le decimos a los embutidos, que son muy ricos para picar o para las boquitas, como dicen en Centroamérica, pero que poco tiene que ver con el perfil social, crítico y ético y humanista de los cuales deberían salir egresados nuestros estudiantes de las universidades públicas latinoamericanas, es decir, por, para, en y desde el pueblo. El manifiesto liminar resume una parte que me parece central del manifiesto escrito por Deodoro Roca, y que tiene que ver con esta idea de que si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y aprende, toda enseñanza es hostil, por consiguiente infecunda, y toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden. Aparecen acá pequeñas palabras claves como pueblo, el amor, la vinculación entre el que enseña y el que aprende, que después se va a retomar un tiempo después en esto que hoy denominamos la extensión crítica. Aparecen los estudiantes reunidos en La Plata con un manifiesto que se llama el Manifiesto a la Hora del Triunfo. Un tiempo después de la reforma universitaria de Córdoba aparecen referencias, cuasi réplicas de un sismo en donde la universidad o la educación pública latinoamericana empieza a reformar sus altas casas de estudios, para sacar eso de altas, para darle un poco más de sentido popular a las universidades latinoamericanas. Fíjense el planteo que hacían los estudiantes reunidos en La Plata: basta de profesionales sin sentido moral, basta de pseudoaristócratas del pensamiento, basta de mercaderes diplomados, la ciencia para todos, la belleza para todos, la universidad del mañana será sin paredes, abierta como el espacio grande. Hay una clara alusión a dejar de construir perfiles técnicos en la formación de los y las estudiantes, algo que hoy todavía seguimos batallando y con muchas de estas consignas, donde se construya conocimiento no desde la universidad que quiere disciplinar al territorio, a los actores sociales que son sujetos de derecho, sino fundamentalmente de un conocimiento que sea abierto, criticable, co-construido con parte del territorio del cual la universidad
forma parte y muchas veces le da vuelta la cara. En la Facultad de Derecho de la UBA se incorporaban los primeros debates respecto de la extensión universitaria y se inauguraban unos cursos en 1920 en la UBA. Esto es tomado del testimonio, que ahora me voy a referir a todo eso, de Gabriel del Mazo, que es uno de los integrantes de la Reforma del 18 y que es el primero que cuenta qué pasó en la gesta histórica de 1918 en la Universidad Nacional de Córdoba. Fíjense lo que se decían los estudiantes de Derecho, que me parece que es muy interesante. Conocemos la doctrina, conocemos los códigos propios y ajenos, pero no conocemos al hombre que vive con su hambre y con su amor. Fuera de esa porción mínima del derecho encerrado por la letra muerta de la ley. Ahí aparece una crítica de los estudiantes a que conocen la teoría pero les falta la práctica, algo que un querido maestro, Néstor Secchi, cuando se desarrollaron las prácticas comunitarias en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es una de las pioneras, contaba la experiencia de cómo los estudiantes de economía de dicha universidad se habían pasado 4 años analizando teóricamente la pobreza y a través de las prácticas por primera vez habían conocido un pobre. Esas irrealidades tienen otras mallas curriculares muchas veces. Bueno, acá parte de este debate tiene que ver con eso que planteaban los estudiantes. Conocemos la ley, pero no conocemos a quiénes son los actores que son sujetos de derecho. Esto es tomado no sé si lo conocen, pero Gabriel del Mazo, entre 1925 y 1926, hizo 6 tomos que contaron la reforma universitaria de Córdoba. No son de fácil acceso esos tomos, y en 1941 reeditó esos 6 tomos y los redujo a 3, un poder de síntesis impresionante, me encantaría tenerlo, pero bueno, no lo tengo, digo, más allá de que estoy hablando con picardía, con ironía, Natalia Bustelo un tiempo después hace una crítica profunda a que en ese acortar los tomos, pasar de 6 a 3, invisibilizó gran parte de la lucha de estudiantes, sobre todo de la izquierda y del movimiento obrero estudiantil, para contar la reforma universitaria de Córdoba. Pero esos son los materiales con los cuales contamos en las investigaciones. Después aparece Aya de la Torre, peruano, que vino a formarse dentro de la reforma universitaria de Córdoba y aprender de la reforma, y fue alguien que después protagonizó luchas en Perú, donde reformó la Universidad González Prada, la Universidad Popular. Un tiempo después lo extraditaron por revolucionario y continuó con un periplo de reformas a lo largo y ancho de América Latina y sobre todo de América Central, donde empezó, y en el Caribe, donde empezó con determinadas gestas en México, creo que si mal no recuerdo en Panamá y en Nicaragua, entre otros y otras. En ese planteo hay un libro que saca en el año 1927, Aya de la Torre, que es para la emancipación de América Latina, y cuenta este fragmento que me parece interesantísimo cuando reforma la Universidad Peruana, y el planteo es que esa revolución se fundió, es donde se fundió el esfuerzo de los universitarios con los trabajadores y el credo revolucionario con la rebelión dolorosa de los trabajadores y trabajadoras de la sociedad peruana. Ella será, dice Aya de la Torre, un día la vasta universidad social del Perú, que cantará el responso de la otra, sobre los cimientos de la otra, sobre las ruinas de la universidad elitista, tradicional, academicista y positivista. Pero por ahora es campo de lucha, laboratorio de experimentación, lazo de fraternidad, blanco del terror de la tiranía y bandera de agitación y de esperanza para el pueblo del Perú. Me parece que en este recorrido que marca Aya de la Torre en la emancipación, tomemos de las universidades públicas latinoamericanas, hay unas palabras claves que me parece que entran muy bien en el término de la extensión universitaria y sobre todo las perspectivas críticas. Si hay algo que es la extensión universitaria, es un laboratorio de experimentación constante, donde todo el tiempo compartimos experiencias, todo el tiempo escuchamos experiencias, co-construimos experiencias y formamos lazos de fraternidad. Seguimos siendo blanco del terror de la tiranía porque el academicismo ataca a todos aquellos que hacen este tipo de experimentación. Y sobre todo construimos
esperanzas para nuestros pueblos latinoamericanos, con, en y de ese pueblo latinoamericano, con esas voces, no con las del mundo académico. Eso es lo que más duele, sobre todo a estos espacios extractivistas. De las distintas conferencias de la ULEU tomé algunos fragmentos, los textos son muy largos, muy interesantes, pero digo, algunos fragmentos como para ver cómo sigue avanzando el concepto de extensión. Fíjense, venimos de la década del 20, donde había que llenar la universidad de pueblo, donde había que construir lazos, vínculos amorosos, afectivos, hablando de sueños, de esperanza, y pasamos de eso en el año 1957 una primera definición de la Conferencia de la UDAL que dice que la extensión debe definirse como el ejercicio de la vocación universitaria, que es un conjunto de actividades filosóficas, científicas, mediante el cual recogen del medio social los problemas y valores culturales. Ahí retrocedimos un poquito. Volvemos otra vez a esta mirada extractivista. La universidad recoge de la sociedad cuáles son los problemas y los valores culturales. Como si el territorio pudiera ser disciplinado por los campos de estudio de las universidades, como si no fuera indisciplinado, digamos. Desde donde aparece esta versión positivista y de la razón que implica que la realidad es un objeto de estudio. Cuando entendemos que la realidad es un objeto de estudio, perdemos de vista que hay sujetos de derecho. Eso es muy claro en términos de lo que define el modelo extensionista crítico. Pero a su vez, la extensión universitaria es la que eleva el nivel intelectual de la nación proponiendo la solución a los problemas de la sociedad. La universidad inmaculada, como faro, que ilumina a toda la sociedad inculta, porque es la única que puede resolver y decir cuáles son los problemas de la sociedad. Un retroceso francamente abismal en términos de las políticas extensionistas. Pasamos a convertirnos en una universidad que está más allá de lo social. Digo, eso es lo que contra lo cual también tensiona el concepto de la metodología ética política de la extensión crítica. En la segunda conferencia de la UDAL aparece algunas definiciones con insisto, esta idea de extensión universitaria o difusión de la cultura. Es la idea de contribuir a la creación de una conciencia crítica en todos los sectores de la sociedad. Ahí nos vamos acercando un poco más a una definición más contemporánea, donde se promueve la extensión universitaria como integradora de las funciones sustantivas de la universidad, que integra la docencia, la investigación, la extensión y permite una revisión crítica de los fundamentos de la universidad y la concientización de todos sus estamentos para llevar adelante un proceso único, permanente, de creación cultural y de transformación social. Solamente ahí podríamos discutir el tema de la creación cultural para pasar esta idea de que la difusión cultural de la universidad muchas veces suele ser el coro y determinadas cuestiones que maneja como que el único lugar culto fuera la universidad y no una construcción con otro tipo de culturas, con la interculturalidad deberíamos decir. Bueno, ahí aparece en ese escenario de la segunda conferencia de la UDAL, Domingo Piga, que es un expositor chileno, un profesor chileno que es uno de los más críticos de esa realidad y que plantea, entre otras cosas, que la universidad debe criticarse constantemente, es decir, debe repensarse constantemente. Aparecen unos debates muy interesantes al calor, insisto, de lo que fue la experiencia del libro de Paulo Freire, Extensión o Comunicación, que lo dejo para un poquito más adelante. Eso un poco es la historia, en los relatos, los posicionamientos. Bueno, ahora hablamos de los modelos que se reconocen, por lo menos formalmente, en esta contemporaneidad, los modelos de extensión universitaria. Aparecen dos clases de modelos que vemos con Eleonore, con Romina y con otros compañeros y compañeras, que tienen que ver con... antes de esto me quiero acordar algo que la vi Ivani antes que entrara. En la tesis doctoral, una de las cosas, perdón que haga este salto disruptivo, pero uno está medio viejo, entonces le van cayendo determinadas, como decimos acá, fichas un poco más tarde, y cuando la vi Ivani me recordé la entrevista que le hice para la tesis. Uno de los aspectos que
que planteo en la tesis doctoral es una discusión con todos aquellos que consideramos como dado, como establecido, respecto de los pensamientos latinoamericanos, las cuestiones de época, etcétera, etcétera. Entonces digo, voy a definir la extensión con las voces de los compañeros y compañeras que hacen la extensión universitaria en esta contextualidad. En la entrevista de Ibañez, una cosa que me parece muy interesante, vieron que el concepto, y Agustín Cano da como 20 formas de concebir la extensión: transferencia tecnológica, divulgación científica, compromiso social universitario, compromiso social empresarial. Ahora vamos a ir viendo los distintos modelos, proyectos de extensión, etcétera, etcétera. Después podemos discutir todo eso y estar más o menos de acuerdo con algunas cuestiones. Pero hay algunas universidades que han cambiado ese nombre de extensión por el de vinculación. ¿Por qué me parece importante? Porque quiero resaltar esto: el concepto de extensión universitaria para la educación pública latinoamericana tiene una matriz ético-política, no se puede discutir, entendiendo la política como herramienta de transformación social y no partidaria. Ahí, cuando se discutió en muchos planes y reformas de estudio pasar de la extensión a la vinculación, es porque la palabra extensión universitaria venía con una carga política que les hacía ruido. Les hacía ruido, ¿por qué? Porque no hay universidad que sea neutra. Entonces la universidad quiere ser neutra en un contexto que debe intervenir dialógicamente, críticamente, en favor de las desigualdades, para solucionar conjuntamente con esos actores oprimidos las distintas formas de desigualdad que hay en nuestras naciones. Y no quería dejar de decir eso, porque en este contexto que estamos atravesando las universidades públicas, donde se pone en jaque la educación, una de las cosas por las cuales se cuestiona es porque se hace política. Y ya lo dijo Freire, no hay educación que sea neutra. La educación es un acto de amor, es un acto de compromiso por un otro, por una otra, al igual que la extensión universitaria. Entonces hay distintos modelos. Quería hacer esa salvedad como para meter un cierre ahí con las distintas definiciones. Distintos modelos según los autores. Uno de acuerdo a la misión social de la universidad y el otro de acuerdo a las prácticas universitarias. De acuerdo a la misión social de la universidad, ustedes díganme, perdón, yo voy hablando muy rápido por ahí, cualquier cosa, como no veo, me dicen si se van pasando las diapositivas, si pueden ir siguiendo la charla, me cortan y trabajamos sobre lo que quieran. De acuerdo a la misión social de la universidad, Aquiles Serna Alcántara define desde una visión teleológica de la extensión universitaria, le otorga funciones sociales de acuerdo a cómo comparte su cultura y conocimiento con personas, con grupos, sobre todo con sectores marginados o vulnerables. Y da 4 modelos de extensión universitaria, que son el altruista, que tiene una matriz positivista y donde predomina un poco la extensión más tradicionalista, transferencista; la divulgativa, donde predomina la divulgación de la ciencia y de la cultura, es decir, la universidad que divulga a ese pueblo inculto muchas veces la cultura de la universidad; el concientizador, que es el que se acerca un poco más al modelo extensionista crítico, que es el despertar de la conciencia de los actores y actoras sociales para que analicen críticamente su realidad; y el vinculatorio empresarial, donde la sociedad es análoga a la empresa, es decir, donde se piensa un modelo universitario que vincula la extensión universitaria y la universidad a la empresa. Para nosotros, de los modelos críticos, eso no se considera extensión universitaria. Es un modelo que se desarrolla, pero es otra forma, porque lo que pretende es construir sobre el lucro. Y la extensión universitaria para nosotros y nosotras no tiene lucro. Lo que tiene es acompañamiento, lo que tiene es encuentro, diálogo, co-construcción, lazos, vínculos, entre otras cuestiones que hemos ido desarrollando. No digo que no se haga, es uno de los modelos que se hace, pero no tiene que ver con el campo extensionista desde perspectivas críticas. De hecho, en Argentina hubo mucho conflicto con este modelo extensionista, sobre todo en la década de los 90, donde se empezó a vincular de otra forma, y por eso se generaron nuevas secretarías que se llamaban vinculación con la empresa, transferencia tecnológica, y se les cambió el nombre y no aparecía la palabra extensión universitaria.
y durante muchos de esos años lo que se desarrolló fue una serie de negociados de la universidad con las empresas, que a veces terminaron de no muy buena manera y, como decimos en Argentina, se descubrieron varios curros universitarios. Bien, bueno, esto no lo voy a trabajar, ya más o menos lo fui hablando, la explicación de cada uno después se lo voy a dejar para no cargar tanto sobre esto y ir más hacia otro lado. Después aparece el modelo de acuerdo a las prácticas universitarias, que construye dos referencias en términos de extensión universitaria para Cuba, que es Gil Ramón González González y Mercedes Fernández González Larrea, que reconocen 3 modelos de extensión de acuerdo a las experiencias que han analizado en todas las prácticas de América Latina y la vinculación con las instituciones del entorno social, que son el iluminista, que es el modelo tradicional y elitista, el economicista, digamos, cuando hablamos de tradicional y elitista hablamos de positivista, extractivista, donde la extensión lo que tiene que hacer es extraer conocimientos de la realidad y definir cuáles son los problemas, etcétera, etcétera. El economicista, que es la universidad y el mercado, más vinculado a esto último que comentaba hace un rato, y el desarrollo integral, que es un poco más cercano a la extensión crítica, pero que tiene alguna atención respecto a cómo definen el tema de la difusión cultural, que tiende a mejorar la calidad de vida de las personas. Estos son los grandes modelos que vinculan estos dos autores. Bien, acá está la diferencia que les marcaba, la extensión desde una universidad que no solamente aporta el crecimiento cultural, sino también la transformación social. Creemos que, y lo dice muy claramente Freire, que la universidad no debe invadir culturalmente, no aporta sino como un actor más a esa cultura de esa comunidad. Después lo vamos a ver reflejado en algunas experiencias. Y el texto de Agustín y de Humberto Tomasino, Agustín Cano, que traducen toda la historia en 2 grandes modelos: el difusionista transferencista en sus diferentes variantes, difusionismo cultural, transferencia tecnológica, prácticas asistencialistas, y la extensión crítica vinculada a las concepciones de educación popular e investigación-acción participativa. Bien, una vez que desarrollamos esta idea de los modelos, nos vamos a ir metiendo con algunas experiencias argentinas, con algunas definiciones de la extensión crítica y ya directamente con las experiencias de comunicación. Miren lo que les voy a ir mostrando respecto de lo que es la política pública argentina y la extensión universitaria. Vieron que comentábamos que la reforma del 18 es como cuando surge, para la gran mayoría de los autores, los movimientos extensionistas en Latinoamérica. El primer Congreso Nacional de Extensión Universitaria en Argentina se desarrolló en el año 1996, es decir, antes de ayer. El segundo Congreso no fue al año, a los 2 años, fue una década después, en el año 2006, en la Universidad Nacional de Mar del Plata. El primero fue en la Universidad Nacional de Cuyo. Fíjense el retroceso que hemos tenido en las políticas, más allá de los avances y los logros, en materia de extensión universitaria. Y lo que quiero destacar es que de un tiempo a esta parte una conciencia política en el Estado argentino de recuperar la extensión como un lugar de crecimiento, de fortalecimiento de la universidad pública latinoamericana y sobre todo de la Argentina, comprometida socialmente. Entonces, en el año 2008 se crea la REXUNI, que es la Red Nacional de Extensión Universitaria, y se empieza a promocionar la extensión en las universidades públicas. En el año 2009, por un acuerdo plenario del CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, se crea el programa de fortalecimiento de la extensión universitaria, donde todas las universidades nacionales, saben que en Argentina tenemos 65 universidades públicas y otro tanto privadas, se empiezan a desarrollar las primeras líneas de acción respecto a la extensión universitaria y el fortalecimiento con programas, proyectos, acciones. En el año 2012 se crea el Plan Estratégico 2012-2015 de la REXUNI, y en el 2015 aparecen algunas políticas que las voy a pasar por arriba: suplemento al título universitario, que es más para incorporar acciones en los estudiantes que hagan prácticas. A partir del año 2018
se invita a incorporar a las prácticas socioeducativas, es decir, la curricularización de la extensión en las universidades. Cada universidad que debía formar un plan de estudios, el acuerdo era que debía incorporar las prácticas socioeducativas. A partir del año 2021 ocurre lo que fue un cimbronazo para el sistema nacional, que es la creación de un renglón presupuestario que otorgaba a las universidades públicas un monto por fuera del presupuesto original, específicamente para fortalecer y para comprometer a la universidad pública en el fortalecimiento de la extensión universitaria. Y hacia finales de diciembre del 2022 se creó el documento que se llamó Universidades hacia el 2030, en donde se dejaban 7 puntos en los cuales la universidad sí o sí tenía que avanzar en esta década. El punto 2 hablaba de la internacionalización de la extensión y el punto 7 de la curricularización de la extensión. Hoy no hay idea política en las universidades públicas argentinas que esté alejado de esto. Cualquier reforma del plan de estudio debe incluir a la extensión en su currícula, como una materia concreta. Acá aparecen con distintos nombres: prácticas socioeducativas, prácticas pedagógicas, prácticas comunitarias, trabajo social comunitario, pero los y las estudiantes tienen que cumplir con trayectos en donde se ponga en juego la integralidad de las funciones sustantivas y donde la extensión tenga un patrimonio central a la hora de definir la currícula y de los perfiles de esos estudiantes. Bueno, esto es un poco la experiencia argentina en estos últimos años. ¿Por qué la ligazón? Lo charlábamos el otro día con Humberto en Costa Rica, de la importancia que tiene la comunicación y sobre todo los feminismos también, que es el texto que escribimos con Romina y con Julieta, que los planteamos como tanto la comunicación como los feminismos como pilares sustantivos de la extensión crítica. La comunicación porque habla de las formas del diálogo, de cómo reconocer, o como nos gusta decir a los comunicadores, de cómo conocer como el otro conoce, el otro la otra conoce. Pensamos a la extensión crítica en este planteo que hace Alfonso Torres Carrillo en pensar epistémico, educación popular e investigación participativa, que es una actitud que permite poner en evidencia lo que hay de poder en el conocimiento y lo que hay de conocimiento en el poder. Entonces la actitud crítica debe ser siempre una insumisión permanente frente a aquello que consideramos como dado, como establecido. El repensar la universidad tiene que ver con eso, con todas aquellas formas establecidas, canónicas, que aparecen muchas veces en la universidad, de legitimar conocimientos que solo los legitima el campo académico, y que muchas veces sabemos lo que termina pasando con algunos conocimientos que no reconocen actores y derechos. Entonces la extensión crítica tiene como un desafío que es el quebrantar la reproducción automatizada en la que estamos formateados, interrumpir los modos invisibles y naturalizados en los microactos patriarcales, capitalistas y colonizadores de nuestra vida cotidiana. Es un acto político, un acto ético, que implica movimientos y transformaciones, pero también que implica fundamentalmente que no solo participamos como observadores, sino que somos observados, que somos protagonistas, que somos testigos, pero que somos observados. En esa relación dialéctica vinculante, historizante, con la comunidad nos observa. Que necesitamos testimoniar, narrar, interpelar, significar y hacer para transformar, que es parte del proceso de la vida universitaria en esa co-construcción de conocimiento. Te lo voy a pasar. Acá, lo que para nosotros es el libro central de cabecera, cuando en 1969 Paulo Freire escribe Extensión o Comunicación, la concientización en el medio rural exiliado en Chile. Es un texto que se desarrolla y que está estructurado en 3 capítulos. Un capítulo que aborda el concepto de extensión, la sintaxis del concepto de extensión, la semántica. Otro que se refiere a la extensión como invasión cultural. Y en un tercer capítulo donde plantea una discusión respecto a si reconocemos a la pregunta, extensión o comunicación. En ese planteo, Freire, ¿qué es lo que nos va a decir? Hay una gráfica o ese campo asociativo que él construye
de la vinculación del técnico con el campesinado rural, en donde dice, hay un sujeto que es activo, que es el que extiende el conocimiento, que es el técnico. Y hay un sujeto que es pasivo, hay superioridad e inferioridad, que es el campesinado que recibe de manera dócil esa comunicación. Entonces, en ese primer capítulo dice, el concepto de extensión se asocia a la transmisión, a la entrega, al mesianismo, al mecanicismo y sobre todo a la invasión cultural, un concepto que es central para el campo de la comunicación. Porque no permite la interculturalidad, sino que invade culturalmente ese territorio, a esos actores sociales, y que no entiende el diálogo como un eje esencial, sobre todo, que no se trata de hablar, sino de generar un intercambio auténtico, basado en el respeto y la escucha activa o la escucha empática, como nos gusta decir a nosotros. Y que esa escucha empática tiene que ver no con hacer preguntas, algo que ha trabajado en hacia una pedagogía de la pregunta, porque muchas veces conducen a respuestas inexistentes o a respuestas previas que son preconceptos o preideas que maneja el campo académico, sino que tiene que ver con la posibilidad de proponer una noción de comunicación ligada a la pedagogía liberadora. El diálogo es para Freire un fenómeno de comunicación cuyas características esencial es lo humano, a través del cual el mundo adquiere otro sentido. Por eso él dice que la comunicación, primero que la vincula a la educación porque es un acto de amor, pero que también es un encuentro de hombres y mujeres que se juntan para enunciar el mundo, para pronunciar el mundo, para la humanización de todos y todas. Entonces lo que Freire propone con este concepto de comunicación es que nos va a permitir modificar el saber. Que no solo un campesino, una campesina, un obrero, una obrera aprende leyendo, sino que aprende en ese vínculo, en ese diálogo, que co-construye conocimiento. Y que el diálogo es un hecho social y un fenómeno humano. Debemos aprender mucho más de todo esto en términos de la comunicación. No voy a hacer la historia de las teorías de la comunicación, voy a resumir algo así concreto. Digo, el campo de la comunicación viene al principio de lo que se denominó las teorías de la recepción, donde se estudiaban los mensajes que enviaban las telefónicas. Eso que apareció en la década del 30, del 40 y del 50 se le denominó teoría de la recepción. La teoría de la recepción lo que tenía era el estudio de los mensajes. No importaba por qué medio se enviaba ese mensaje y si llegaba y cómo lo recibía un actor o una actora social. Un tiempo después vienen los estudios críticos, década del 60 y del 70 con la Escuela de Frankfurt, y después aparecen las teorías de la recepción mucho más vinculadas al campo latinoamericano, y la primera vez en el campo latinoamericano que aparece la palabra comunicación es en este libro de Freire. Mucho tiempo después vienen intelectuales y profesores como Jesús Martín Barbero, de Colombia, en el principio de la década de los 80 y mediados de los 80, todo lo que se denominó como el campo latinoamericano de la comunicación, Marita Mata en Argentina, que era una comunicadora popular, y Kaplum, que era uruguayo, que también trabajaba sobre pedagogías populares. Entonces, la comunicación tiene que ver con el diálogo, en esta idea de antinomia que construye diálogo y antidiálogo. Lo que dice, y hablando también de la cultura del silencio, muchas veces Freire, es que hay sujetos que niegan la pronunciación del mundo y que hacen imposible el diálogo porque niegan a los demás el derecho de decir la palabra. Vamos a hablar sobre el cierre de esta idea de ver con los otros, que tiene que ver con la sublevación de la palabra, y eso me parece que es importante después para recuperarlo. Entonces el diálogo, la comunicación, se impone como el camino, y es un encuentro que solidariza la reflexión y la acción y es un acto creador. Hay tres grandes modelos comunicacionales vinculados a los campos populares y a las luchas de sentido. Hace poco salió una nueva experiencia en un libro que hicieron dos compañeros, Diego de Charras y Larisa Kefal,
que es el vocabulario crítico de las ciencias de la comunicación, y donde distintos referentes y referentes del campo de la comunicación desarrollan sus visiones sobre los modelos de comunicación y otros escenarios posibles. Entonces aparecen tres modelos. El modelo de comunicación alternativa, los tres están ligados, a veces se los confunde, tienen pequeñas diferencias, pero me parece que son centrales para pensar en una comunicación con, en y desde los territorios. Que la comunicación no tiene que ver con una mirada tradicional, que es la crítica freiriana o lineal, sino que tenemos que entender la comunicación más allá de los medios masivos de comunicación. Donde la comunicación es un acto de reconocimiento, de reconocernos también en las diferencias, en los diferentes pensamientos. Entonces aparece la comunicación alternativa como un modelo que tiene énfasis en los proyectos políticos culturales que las prácticas encarnan, que tiene que ver con lo contrainformativo, con lo popular, lo comunitario, lo participativo, la ausencia del lucro. Son concepciones que están basadas en proyectos más amplios, de la cual la práctica forma parte, y sin la cual es imposible comprenderla. Proyectos políticos culturales y proyectos políticos culturales de nación, inclusive. La comunicación comunitaria, que tiene muchísimas experiencias, que junto a lo alternativo y lo popular surge en la década del 50 y del 60, en un vínculo con la educación popular, con las pedagogías de liberación y la investigación-acción participativa. Aparecen en esos escenarios distintas producciones radiofónicas que son la voz de los actores comunitarios, y donde estos conceptos van de la mano con proyectos políticos populares de nuestra región que buscan una mayor equidad y sobre todo acceso a derechos. Entonces la comunicación comunitaria fue construida como la contracara, la parte alternativa de la comunicación masiva que entiende los grandes medios masivos de comunicación, y que es funcional a los intereses económicos de los medios dominantes. Esta es funcional a los actores, a los sujetos y a los derechos. La comunicación popular es imposible pensarla por fuera de su ubicación en las culturas populares y en la historia de lo nacional y lo popular, de la gestación de los movimientos populares en América Latina como espacios concretos de políticas y de cultura, de interculturalidad, como hablamos en estos tiempos. Entonces las prácticas de comunicación popular siempre fueron la expresión de proyectos emancipatorios de los sectores que sufren algún tipo de dominación. Por eso los modos de nombrarse adquieren una idea de comunitaria, alternativa y popular, porque todos ellos han puesto el acento, y esto es central, en romper la imposición del silencio que imposibilita a los actores sociales hablar. Ahí se subleva la palabra. No hay hecho más democrático que el dar la palabra, para que ese otro o esa otra que está invisibilizado pueda ser escuchado. Pasamos algunas experiencias como para ir avanzando. ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta? Armé como una especie de campo asociativo con el respeto que merece el maestro Freire respecto a la comunicación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando nos comunicamos con territorios, con actores? En primer lugar, una escucha empática, una observación participante, un diálogo, el reconocimiento del contexto, el caminar conjunto con la comunidad, el reconocer los territorios, entender que somos actores externos a esa comunidad, ver con los otros, insisto que sobre esto me voy a referir al final, tener una continuidad en la relación, porque la universidad muchas veces en esas prácticas extractivistas obtiene su objeto de estudio, su titulación y se retira de la comunidad. Y ahí es donde la comunidad nos ataca y nos dice que somos extractivistas, que no vamos mucho a la comunidad. Después vamos a ver algunas experiencias que hablan de ello. Y recuperar la experiencia como un acto concreto de conocimiento, un acto concreto de construcción de conocimiento, para que el ámbito academicista entienda que la extensión universitaria produce todo el tiempo un conocimiento que es real, situado, empático y sobre todo humanizante. Conocer los problemas de la comunidad, conocer la diversidad de pensamientos, conocer los modos, los relacionamientos, las diferencias de la comunidad, las fiestas patronales, los actores individuales o colectivos, y sobre todo conocer cómo el otro conoce. Eso es central para la extensión universitaria. Si no conocemos el pensamiento de la comunidad, vamos a estar errando como algunas de las experiencias que vamos a ver a continuación. La comunicación no se hace al final del proyecto,
La comunicación no es el Facebook, no son las redes sociales para esta perversidad que tiene este sistema, que es ubicar los me gusta. Entonces vamos contando qué cantidad de me gustas tiene la publicación. La comunicación se hace para reconocer a esos otros y esas otras que muchas veces son de sectores vulnerabilizados y que se haga conocer sus experiencias, entre otras situaciones. Por eso hay que planificarla muy bien. Acá hay una guía que armó Oscar Jara, que es muy interesante, que es previa a cada trabajo extensionista. Me parece que tenemos que tener en claro eso y no preguntar sobre el final del recorrido si alguien saca una foto, si alguien tiene un registro. Y empezar a pensar en la comunicación y en los actores. ¿Quiénes van a formar parte de esa comunicación? ¿Con quiénes la vamos a hacer? Con la comunidad participante, con los dirigentes de organizaciones, con los extensionistas, con el personal académico, con los estudiantes, con los funcionarios, con los medios de comunicación. Para cada uno de ellos tenemos que hacer un producto, o podemos pensar en un producto. Esto como un pequeño cuadrito de Excel que lo que hace es ordenar nuestras ideas y son estrategias concretas de comunicación en territorio, siempre y cuando se pueda, a través de distintas perspectivas, distintos soportes. Tenemos los productos comunicacionales gráficos, podemos hacer libros, artículos, ponencias, revistas. Hoy hay una serie de apps que sirven o de plataformas como el Canva, que ya tienen las revistas y la plataforma hecha y uno tiene que incorporar el texto nada más. Esas herramientas son sencillas para utilizar. Fíjense, este primer ejemplo. Es un proyecto de comunicación y extensión que desarrollamos en el Servicio Penitenciario Bonaerense de Menores Privados de la Libertad, en la provincia de Buenos Aires, acá en la ciudad de La Plata, donde vivo, que se llamó la comunicación en situaciones de encierro, la reinserción social de la realidad de los jóvenes privados de la libertad. Nos convoca el Servicio Penitenciario Bonaerense para trabajar con estos jóvenes que estaban alojados en el servicio penitenciario y para tratar de cambiar un poco la mirada que existía en parte de la sociedad sobre estos jóvenes, de que lo que hacían era reproducir el delito al interior de esas aulas. Y ahí uno va como aprendimos todos a trabajar en extensión con esta mirada de, bueno, vamos a hacer una revista, vamos a hacer esto, lo otro, llevamos esta idea, a ver qué podemos trabajar y cómo podemos funcionar y qué cosas hay. Y cuando tenemos el choque con la realidad de conocer esos actores, se derrumban muchas de las cosas que pensamos previamente. Insisto, no digo que haya que desterrar el conocimiento científico, lo que digo es que hay que ponerlo en su sano equilibrio con el conocimiento de esos otros actores, donde la realidad, insistimos, no se puede disciplinar. Fuimos a trabajar con esos chicos, y lo que esos chicos nos pedían no era solo hacer la revista, sino, profe, ¿usted puede el jueves volver a visitarnos y podemos jugar a la Play? En esa práctica concreta, en esa humanización, en esa voz de chicos menores de edad, la ciencia objetivista diría apelar a la objetividad y a la racionalidad. Nosotros proponemos apelar a la emocionalidad, a las razones del corazón, que nos advierten como les advirtieron a los reformistas estudiantes del 18. Que ahí, más que trabajar sobre lo que nos gustaría, hay que acompañar esos procesos donde muchos de esos chicos no tienen ni visitas familiares. Entonces, el primer ejercicio pedagógico es la escucha empática. A partir de ahí podemos empezar a construir juntos y juntas alguna experiencia para comentar estas cuestiones como que aparecen en la revista, que hacían albañilería, carpintería, que intentaban modificar lo que el contexto de su vida les prometía que era un tormento. Aparece lo sonoro, lo radiofónico. Hay una experiencia muy linda que hizo Mario Kaplum en Uruguay que se llamó el método Cassette Foro, que grababa las voces de los actores de la comunidad y armó lo que en esa época no se denominaba eso, era el cassette de cinta, fíjense, éramos analógicos en ese contexto, lo que hoy se podría llamar podcast. En el año 2023, si mal no recuerdo, me toca participar en una experiencia en la Universidad de Playa Ancha en Chile con un conjunto de compañeros y compañeras que estaban trabajando en un proyecto que se llamaba Corrazonar los territorios y trabajaban la idea de la sistematización de experiencias como una metodología concreta de generar un nuevo conocimiento desde los actores sociales. Cuando
vamos con un conjunto de compañeros y compañeras a dialogar con los actores, nos dimos cuenta enseguida de que no había mucho conocimiento acerca de lo que era la sistematización de experiencia. Entonces propuse armar un pequeño método cassette foro, pero actualizado. Es decir, pedirle a cada actor social que manden no más de un minuto de audio en donde se diga qué significaba para ellos la sistematización de experiencias. Cuando le hice escuchar esas voces al conjunto de equipo de sistematizadores, casi abandonan el proyecto. Lo digo con broma, pero lo que surgía del relato de esas voces era que la sistematización permitía ordenar. El ordenamiento, todo el tiempo parecía orden, ordenamiento, juntar fichas. Bueno, justamente es todo lo contrario. La sistematización de experiencias lo que permite es poner en jaque la idea ridícula que separa la teoría de la práctica, que genera un vínculo directo con los nudos críticos que atraviesan todo tipo de experiencia, porque nos encanta contar que todos los proyectos son hermosos, divinos, pero no contamos las derrotas. Y ahí es donde uno también aprende, en esas derrotas, o en esas pequeñas condiciones como la explicaba recién de los chicos que están privados de la libertad. Que aparecen los nudos críticos, que se genera un nuevo conocimiento desde lo territorial y desde las voces de esos actores. Bueno, esos ejes centrales nos permitió recuperar esas voces. En primer lugar, que se escuchen a sí mismos. En segundo lugar, poner en discusión la sistematización de experiencias. Y a partir de ahí, empezar a trabajar en esa cuestión. Programas de radio, podemos hacer o podcast. En la pandemia se empezó a hacer los nuevos programas de radio por Zoom. Eso se graba, se puede editar y se puede transmitir por WhatsApp, por cualquier lugar. Digo, tenemos que apelar a la inventiva para reproducir estas formas de comunicación en las cuales los actores y actoras sociales sean los principales beneficiados de esta situación y que sean las voces principales. Desarrollamos el programa de radio de Laurel como una de las experiencias y los productos comunicacionales tendientes a lo audiovisual, lo multimedial, etcétera, etcétera. Vamos a compartir, ahora dejo de compartir esta parte, después vuelvo. Voy a compartir algunos pequeños videos que hablan de experiencias concretas y de testimonios que tomamos en la contemporaneidad. Hay un grupo de la década del 60 de los cineastas que a mí me gusta mucho utilizar, que me parece que el campo de la extensión crítica va hacia ese lugar, que hablan de un cine independiente y del arte, o de poner el arte, más que condición del propio campo disciplinar, ¿sí?, ponerlo a disposición de la vida, del humano, y en un lugar que ocupe un rol revolucionario. Me parece que ahí, en ese sentido, tenemos que aprender que la extensión crítica lo que debe poner en evidencia, más que los campos disciplinares, en las condiciones humanas en las cuales estos sectores están siendo avasallados, desiguales, entre otras cuestiones. Les muestro 3 experiencias concretas, cortitas, para charlar después un poquito si quieren y ir terminando con algunas cuestiones. Ustedes me dicen si se escucha o no. Es una problemática mundial de lo que es el calentamiento global, que para nosotros tiene un significado, una historia, por qué el mundo está así, ¿verdad? Entonces, estas alianzas con las universidades, en este caso en la parte ambiental, pues son muy importantes, siempre y cuando sea recíproco el conocimiento de tanto el occidental como el bribri de nosotros. Quizás nos encamine a que nuestras generaciones nuevas, producto de la tecnología, de la escuela, el colegio, pues, hemos abandonado nuestros conocimientos culturales, y que este conocimiento occidental sea algo que coadyuve también el conocimiento bribri, sin olvidar que el conocimiento ancestral es lo que debe prevalecer, porque para nosotros no es solo sembrar una planta, es antes de sembrar esa planta tiene un montón de reglas, de dietas que hacemos nosotros, reglas que cumplimos espiritualmente para que esa planta crezca. Por eso esas ambas visiones deben estar en conjunto para poder trabajar. La importancia de algún día poder dejarle a nuestros hijos, nietos, bisnietos, pues un mundo un poquito mejor, porque lo tenemos muy destruido.
Yo digo que la comunidad Bribri tiene muchos sueños, y uno de los sueños más grandes es el rescate de nuestra cultura, de nuestro idioma, que se está perdiendo también, nuestra propia espiritualidad, y defender lo que Sibún, nuestro creador, nos dejó desde tiempos ancestrales aquí, sin olvidar también que a veces los sueños que hablan en la universidad y en la escuela no se cumplen, porque el país no está preparado para atender a las poblaciones originarias. No hay. Vivimos en un estado que las comunidades están en olvido, que no quieren ningún diálogo con nosotros. Entonces tenemos que nosotros mismos entramos en un tiempo donde ni el conocimiento occidental ni el conocimiento nuestro. Entonces todos aspiramos también a que ese conocimiento nuestro originario sea lo que siga prevaleciendo y rescatando hasta este momento. Nunca deben olvidar de que los pueblos originarios somos diferentes a la cultura occidental, que nuestro pensamiento, que nuestra forma de vivir es diferente. No se les debe olvidar que nosotros existíamos antes de que llegaran a la atroz colonización a nosotros, y que para no seguir con esa colonización, el diálogo, el respeto a nosotros es lo que debe prevalecer, el trabajo en conjunto, el conocimiento compartido, no decir lo que usted dice, lo vamos a hacer a un lado, vamos a enseñarte otra cosa, no, hagámoslo también de la forma que ustedes lo hacen tradicionalmente y culturalmente. Bueno, estas eran las palabras de Merlí. En una pequeña experiencia, no sé cómo voy de tiempo, qué cosas me dicen, vieron que uno se copa, es comunicador y se copa hablando, que tuve en Costa Rica el año pasado, que fue muy interesante. Entre los métodos y las experiencias de cómo comunicar muchas de estas cuestiones, yo tengo una especie de trastorno obsesivo compulsivo. No fue tratado ni diagnosticado, me lo autodiagnostiqué solo, que es que a donde voy necesito tomar un testimonio. Es una expertise de periodista, de este que tengo acá arriba, que es Rodolfo Walsh, que es un periodista desaparecido en la última dictadura cívico-militar eclesiástica, de dar testimonio en tiempos difíciles. Después voy a contar algunas cosas de Rodolfo. Entonces, cuando vamos a un lugar, solicito una cámara si es que no la llevo. Y me dicen, ¿para qué? No importa, llévala. Después vemos qué hacemos. Porque la experiencia y la práctica lo que me enseñó es que uno no puede invadir culturalmente. Esa voz que ustedes escucharon de Merlí, un autor comunitario, se da en el proceso de trabajo que están desarrollando 5 universidades en Costa Rica con la CONARE, que es lo que sería en Argentina el CONICET, como una comisión de investigadores e investigadoras que fueron a una comunidad. Los docentes solemos ser progresistas, maravillosos, y hablamos de horizontalidad, entonces nos sentamos en ronda y creemos que con la ronda está todo resuelto enseguida, que todos pensamos lo mismo, que tenemos las mismas características y que podemos trabajar de esa manera. Arranca la conversación. Yo en la experiencia docente y en la práctica periodística he aprendido mucho a escuchar y sobre todo a ver. Tuve un trabajo, esto de las ventanitas, yo trabajé en televisión durante mucho tiempo, entonces veía 8 monitores al mismo tiempo y la retina la tengo muy desarrollada y veo gestos, actitudes de cuando alguien habla que a veces suelen pasar de largo. Arranca el director del proyecto a decir que venían a trabajar el proyecto y una compañera despliega un papelógrafo gigante con los objetivos que tenía el proyecto. Se levanta a los 2 segundos, estos 2 segundos de que había empezado todo, un actor de la comunidad y le dice: vos no venís mucho acá, no te veo mucho. Automáticamente la compañera empezó a cerrar el papelógrafo, se sentaron los dos, cabeza para abajo, y empezamos a escuchar otra situación. Nos preguntaban a nosotros, dimos un pensamiento de lo que implicaba el vínculo, la relación, y en ese momento empoderamos a los doctores sociales para que puedan discutir algunas cuestiones. Por ejemplo, que otro compañero decía: no, porque a mí lo que me interesa es trabajar en este territorio,
es la inundación, la cuestión del agua, lo hídrico. Y salta otro actor de la comunidad y le dice, pero eso es lo que le interesa a ustedes, no nos preguntaron que nos interesa trabajar a nosotros. ¿A qué voy con esto? Que el hecho de la escucha tiene que ser previo al armado de un proyecto, porque si no ocurren estas cosas. Lo que dijo Merlí es una propuesta ético-política. Yo iba a hacer un video, al escucharlo Merlí hice otro, que es esa última parte, todavía está en work in progress, como decimos, como nos gusta decir, porque lo tengo que editar, que es esa última parte en la cual Merlí dice, ustedes nunca deben invadir culturalmente a mi pueblo, a mi nación. Deben permitirnos pensar y respetar nuestro pensamiento. Y como ahí se trabajaba la reforestación del ambiente, si ustedes quieren plantar un árbol lo tienen que hacer a través de nuestra cultura, que no es la occidental. Nuestra cultura lo que indica es que para plantar un árbol tenemos un ciclo que se hace a través de los ciclos de la luna. Se hace rituales que tienen que ser respetados. Bueno, hay un sopapo al mundo académico hermoso. Yo salí con una sonrisa de oreja a oreja, porque esa comunidad extractivista que debe haber tenido las mejores intenciones, se le fue de mambo sin lugar. Y esa experiencia fue riquísima, porque ahí tenemos herramientas o vínculos para la idea de ver con los otros, que es central y que es a lo que vengo apuntando para después ir culminando. Vamos a mostrar otra pequeña experiencia. Y vamos a mostrar una más y la otra la comento porque si no vamos a pasar mucho. Asociación de Mujeres en Sarapiquí, donde estuvimos el fin de semana, 38 grados bajo la sombra, 100% humedad, una comunidad que te abraza con un calor en todo el sentido amplio de las palabras. Albanidia, escuchemos lo que dice Albanidia. Del grupo que prendo cada día, que los llena totalmente, es una satisfacción en mi vida pertenecer a este grupo, porque por medio de este grupo yo me he desarrollado como mujer, como persona, y he aprendido totalmente de que lo más valioso de que uno tiene es conocer su identidad, de que, digamos, no creerse que porque yo soy esposa yo tengo que esperar que nada más me lleven las cosas. Yo también aporto al hogar y eso me da tranquilidad y me siento muy feliz de yo ser parte también de ayudar a mi esposo con los gastos económicamente y poder ir a pagar cosas que antes yo no podía hacerlo porque no emprendía nada, no generaba ingresos. Bueno, acá este es un proyecto hermoso que están desarrollando Priscila Mena y Yasmín Pereira Ortega. Empoderaron a un grupo de compañeras de una asociación, de una cooperativa, y le dieron herramientas para poder vincularse y poder desarrollar. Y fíjense las cuestiones básicas, de poder empoderarse y poder aportar dinero en la casa, pero que habla desde otro lugar de emociones, de esto de que el mundo racional y objetivo del academicismo de la ciencia nos dijo no lo podemos contar, porque no podemos ser actores sensibles, actores que tengamos sentimientos y que escuchemos algo tan natural como alguien que es feliz por participar conjuntamente con otras mujeres en un proyecto colectivo y que hablan de sueños, de esperanzas, no romantizando la pobreza y muchas de las situaciones problemáticas, lo digo en otro sentido. Otra experiencia que cuento, breve, como para ir culminando con algunas cuestiones más y ya dar paso a las inquietudes, a lo que tengan ganas de decir, de comentar o de compartir, inclusive hasta de cuestionar. En esa comunidad sanjuanina se desarrolló una escuela de la ULEU, de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, y participamos con un conjunto de trabajadores y trabajadoras de la universidad. Aparecía la instalación de un geoparque, el Geoparque Cerro Valdivia, que le otorgaba a la comunidad determinados derechos y que el proyecto no había entendido qué era lo que pasaba. Era una comunidad que tenía problemáticas de agua, de salud, una sala básica de primeros auxilios, entonces lo que creía esa comunidad es que con la instalación de ese geoparque lo que iba a pasar es que los derechos básicos que le habían sido negados a lo largo de su historia se iban a subsanar. Por eso tenía tanta ilusión cuando los entrevistamos y le preguntaban qué era el geoparque. Pero Lidia Villegas, a quien después rebauticé Lidia Villegas de Freire, por eso digo que a veces
los academicistas nos gusta citar a Bourdieu, a Canclini, a Barbero y innumerable cantidad de catedráticos, y Lidia, con una naturalidad hermosa, cuando le preguntamos sobre la vinculación de la universidad con la comunidad, me dijo: ustedes están allá con el conocimiento de la teoría y nosotros estamos acá con la práctica del sufrimiento de acá. Es algo que fue como una especie de iceberg que chocó contra mi cabeza y que me rompió la cabeza, en el sentido de qué frase tan profunda de la práctica del sufrimiento, que es lo que nosotros tenemos que contar, con esas voces y esas prácticas del sufrimiento. Entonces, díganme si se pasó la diapositiva. Sí, doctor. Sí, perfecto. Pidiéndoles disculpas a Freire, armé un campo asociativo de la comunicación que me parece que es central, que tiene que ver con la palabra. La sublevación de la palabra, como diría el maestro Rodolfo Walsh, la cual nos permite dar a conocer esa otra palabra que está oculta, que está invisibilizada. El diálogo, la escucha empática, la horizontalidad, democratizar la palabra, el reconocimiento, la humanización, las voces, el silencio, que se dan en prácticas, quehaceres, vínculos y lazos en comunidad. De eso hablamos cuando hablamos de comunicación. Los periodistas tenemos una herramienta fundamental, que es la entrevista. Alfredo Carballera plantea en un fragmento de 3 páginas una deriva de lo que sería la entrevista en la intervención social, que me parece que es fantástica y que tiene que ver, y que puse este título de Entre la palabra y la escucha. ¿Qué implica la entrevista? Implica intentar comprender, generando una relación diferente con ese otro, con esa otra, que permita acceder a su interioridad, desde la expresión de su padecimiento, habilitando para decir aquello que está callado, ocultado, negado por la desigualdad, la opresión o el dolor. Pero en ella además surgen relatos, expresiones, gestos, que hablan de otra cosa, de aquello que se posee como capacidad de alegrías, en soledad o compartidas, de proyectos colectivos, de sueños y de posibilidades. La extensión en esta línea nos permite acceder a ese mundo, como bien dice un gran uruguayo, aparte de Humberto Tomasini, que la razón no tiene que ver con una cuestión positivista, sino con las emociones del corazón, como dijo también Pascal. Tiene que ver con las emociones del corazón. Y la extensión tiene que pasar de la extensión a la intención, a esas posibilidades, a esos sueños. Y ahora sí, esta idea de por qué es importante ver con los otros. Jesús Martín Barbero participó de una experiencia en una comunidad de Huachiles, una comunidad ancestral, en un texto maravilloso que hace con una compañera, Coran de apellido. Les llevan a esa comunidad representaciones fotográficas, fotos de la comunidad, fotos que fueron perfectamente sacadas con planos perfectamente construidos. Cuando la comunidad ve esas fotos, dice: pero no son las fotos que a mí me gustan. Entonces ahí Barbero empieza a repensar la idea de la técnica, de la fotografía y de la comunicación, y dice: la comunicación intercultural es ver al otro. Hago la mímesis para la extensión crítica y la comunicación. Escuchar, ver al otro, ver con los otros, entender con los otros, exige dejarse tocar por los otros. Lo cual implica que nuestra visión ha cambiado en ese dejarnos tocar, en ese permitirnos una permeabilidad que traspase nuestro corazón, nuestro sentimiento, de algo de esto que hablaba mucho siempre Romy, y que es lo que nos objeta el mundo racional y cientificista. Cuando nuestra vida va cambiado, eso significa que nunca más vamos a ser los mismos. Entonces, para ver con el otro, debo percibirlo como otro digno de reciprocidad, porque el Occidente siempre ha visto en la comunidad ancestral como un otro natural, o como otro que es una desviación de sí mismo, y que no se conjuga desde su otredad. Ser tocado significa ser estremecido,
sufrir un escalofrío, ser arrastrado por el otro a su lado. La experiencia de estar del otro lado no es posible sin el otro. Ver con el otro, entender con el otro, construir con él. Dice Barbero, yo tuve la suerte de pasar al otro lado de la mano de una comunidad de huicholes que con sus fotos me enseñaron que fotografiar, comunicar, ver y verse y verme tiene diferentes sentidos. Entonces, si queremos pensar en una universidad, repensarla implica pensar en una universidad ontológicamente crítica, pero sobre todo de las formas de ser, estar con y desde el mundo, cambiar la forma en la que el aparato universitario se convierte en una entidad proveedora y cuya vigilancia epistemológica se traduce en los términos del mercado, lo cual lleva a la despolitización, a dos momentos que yo creo que estamos viviendo hoy, que es despolitización y desreforma de las universidades, y a la desvinculación con lo real social. Para ir terminando y dar espacio a las preguntas, ¿cómo creamos una nueva universidad? Con estas voces, con esta idea de ver al otro, con esta idea de dejarnos estremecer por los otros. Como diría Asa de la Torre, vamos a crear esa nueva universidad en las ruinas de la universidad vieja, a través de una universidad necesaria, como decía Darcy Ribeiro, necesaria que esté alejada del disciplinamiento científico, en el que la humanización sea el horizonte y se contraponga a las formas de existir deshumanizadas, extractivistas, que reinan en nuestra educación superior en América Latina. La universidad no otra nacerá sobre las ruinas de la extractivista, nacerá desde el amor, pero sobre todo desde el calor del pensamiento crítico, del diálogo de saberes o ecología de saberes, que permita trazar políticas para la humanización, pero sobre todo que entienda, como decía Freire, que no hay universidad que sea neutra y que todo acto educativo es un acto político. Para poder entender que ser tocado significa nuevamente, lo vuelvo a repetir, ser estremecido, sufrir un escalofrío, ser arrastrado por el otro lado. La mayor experiencia de comunicación es estar del otro lado. Muchas gracias.